O sea, nosotros somos una especie que toma de la naturaleza, no como la naturaleza nos da, sino que toma de la naturaleza transformando la naturaleza. Las otras especies, básicamente, la naturaleza da una pepa y el pájaro se come la pepa, ¿cierto? La naturaleza da un pescado y un pescado más grande se come al chiquito. Nosotros lo que hacemos es tomar de la naturaleza todo, pero transformándolo todo, y transformándola mediante herramientas y máquinas herramientas. Y transformar la naturaleza exige conocerla. O sea, la transformación de la naturaleza en últimas es un inmenso ejercicio de conocimiento. Es que la educación, el conocimiento, es una condición para la vida humana, para el desarrollo de la especie humana. No de los ricos o de los pobres o de los negros o de los blancos, de la especie humana. Esas primeras hachas de piedra que hicieron nuestros antepasados o ayuda hace miles de años, eso contiene una gran cantidad de conocimiento. ¿Cuál es la piedra más dura, la piedra más blanda? ¿Cómo golpea una piedra con la otra para sacarle filo, etcétera? Es una cosa bellísima. Y esa es la historia de la humanidad, la historia de conocer y transformar. Si ustedes piensan en este micrófono, ¿qué es lo que hay aquí? Miles y miles de años de conocimiento hecho micrófono. Desde la aparición del fuego, desde la aparición de la rueda, desde la aparición del iPad o de la electricidad, de cualquiera de estas invenciones, la historia del hombre es también la historia de la educación, es la historia de cómo el hombre va evolucionando con el trabajo y va construyendo cosas que transforman la naturaleza para el bienestar de la sociedad. Ahora, ¿cuál es el lío? Es que crear y transmitir conocimiento a la escala del mundo moderno es tremendamente complejo, tremendamente costoso. O sea, educar a todo Colombia, a 44 millones, vale un ojo de la cara. Educarlo a altísimo nivel, buenos profesores, buenos laboratorios, buenas bibliotecas, viajes de estudio, investigación, salones confortables, etcétera, vale toda la plata del mundo. Eso hizo entonces que por allá en los días de la Revolución Industrial, en los orígenes del capitalismo, la sociedad definiera que en adelante el responsable de la educación no sería la familia, sino el Estado. Antes de eso, la educación era un problema de la familia. Adam Smith decía, la educación debe ser garantizada por el Estado, y además por un axioma que el capitalismo ha entendido además, y es, si queremos educación de altísima calidad, resulta que la educación de altísima calidad tiene altísimos costos. Eso es un axioma de la vida humana. Luego, la discusión acá, compañeros, es sobre esos asuntos que parecen tan básicos para la vida humana, que son axiomas incluso dentro del capitalismo. Decía al comienzo el doctor Wilson Arias que quienes creemos todavía en el socialismo también necesitamos educación para el trabajo, y defendía el SENA. Ojo, la defensa de la educación pública no se la inventó ni Marx, ni Lenin, ni Stalin, ni Mao. Ese es el calibre de la revolución, que no es una revolución del socialismo ni nada, es una revolución del capitalismo. Y esto es lo que explica, finalmente, está en la base del desarrollo de los países que han logrado desarrollarse. Este es el lío que tenemos. O sea, están construyendo un aparato educativo mediocre, subdesarrollado, atrasado, de pacotilla, que corresponda con el país atrasado, pobre, mediocre y de pacotilla que están montando. O sea, una educación pobre para un país pobre. Pobre no en su riqueza básica, porque ese es un país muy rico, pobre en la pobreza en la que lo están armando. Una educación pobre para pobres. El problema de eso es que como nos están demandando es mano de obra barata, entonces la multinacional le dice, oiga, ¿por qué no me hace por favor un técnico en extracción mineral mediocre? Y el SENA puede decir, listo, perfecto, lo hacemos. Y al final le pueden poner el título de calidad. Fue lo que nos pidieron un personal mediocre, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros no compartimos eso, nosotros estamos hablando de excelencia académica, lo más alto de los niveles educativos, puesto al servicio del desarrollo nacional. Empezar diciendo que uno, después de oír a Sergio, a nuestro querido estudiante, aclara de entrada cosas, ¿no? Como esa caricatura retardataria que se ha querido montar en Colombia para silenciar a los estudiantes colombianos no es más que una caricatura que tiene fines inconfesables, ¿no? Porque como Sergio, yo conozco bastante las universidades, y como Sergio hay muchísimos, yo diría que en general esos son los dirigentes estudiantiles colombianos, pero que además también tienen el valor civil, porque eso no desdora a nadie de salir a la calle a exigir con toda dignidad sus derechos.
Por eso, si nosotros llegamos a la representación estudiantil, el primer compromiso que asumimos es oponernos con toda claridad y sin ambigüedades a la reelección o a la larga de ese modelo educativo que representa hoy el gobierno de Juan Manuel Santos. Gobierno que, vale la pena recordar, ha sido el promotor del fuero penal militar que legaliza los falsos positivos, fue el promotor de más de 15 tratados de libre comercio que llevó al sector agropecuario a un paro de 2 meses, es hoy el promotor de la reforma a la salud que mantiene el negocio de la salud en manos de las EPS, y fue el promotor en el año 2011 de la reforma a la educación superior que prácticamente privatizaba las universidades públicas, propuesta que afortunadamente fue derrotada por el movimiento estudiantil. El tema es el tema del TLC. Yo voy a hacer esfuerzos por ser breve, pero quiero empezar señalando una cosa que es bien importante, ¿no? La situación del agro es muy mala. Hoy ya en Colombia la situación del agro es muy mala. O sea, 20 años de libre comercio no sale gratis. 20 años de libre comercio han generado un impacto muy negativo en este país, desde los días del gobierno de César Gaviria Trujillo. Esto es lo mismo. En esos días se llamaba la apertura o el neoliberalismo, ahora se llama el libre comercio, pero digamos que son la misma cosa. ¿Cuál es el modelo de país que tenemos? Colombia en 20 años de neoliberalismo ha tenido profundamente una serie de cambios estructurales que pueden denotar cuál es el esfuerzo del gobierno nacional en este aspecto. Los desastres de la apertura económica han sido los causantes de esa reacción. Y es que a mí se me hace imposible casi a veces creer cómo hoy existen unos verdaderos dinosaurios del neoliberalismo. O sea, repiten y repiten y repiten después de 2 décadas que en Colombia eso es un fraude. Si Gaviria lo que decía era que bienvenidos al futuro, que esto iba a ser la maravilla en 20 años. Y uno mira las tasas de crecimiento del sector agropecuario y siguen siendo muy malas, ¿no? Veamos un solo caso. En 1989 Colombia producía el 90% de su requerimiento o de su demanda en alimentos. Hoy actualmente importamos el 100% de la cebada, importamos el 95% del trigo, importamos el 75% del maíz, estamos importando el 50% de la soya, el 90% del sorgo y el 35% del frijol. Todos los garbanzos y todas las lentejas que se comen en Colombia son importadas. Los efectos de esto es que 1 de cada 2 colombianos están en la pobreza o la miseria, que 9 de cada 10 campesinos están en la pobreza o la miseria, que somos el tercer país más desigual del mundo y el segundo en indigencia, y que la educación, por lo tanto, no corresponde a ese requerimiento social que actualmente tienen los colombianos. Tercer país más desigual del planeta, la mitad de la gente en la pobreza, el país con más o uno de los más altos desempleos de América Latina. ¿Ese es el futuro que nos proponía? Salud, el comportamiento, ¿cierto?, tan adecuado de los que mandan en Colombia, no. Es realmente bochornoso lo que está pasando en este país.